Bueno, buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana. Ya vamos a empezar con la sesión de los artículos correspondientes al Journal Club de esta semana. Quiero agradecer a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, la realización de esta sesión. Mi nombre es, yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El primer artículo que vamos a exponer el día de hoy se llama Rhinosinusitis crónica del adulto. Bueno, antes que nada, comentar el responsable, el investigador principal de este primer artículo es el profesor Klaus Bacher. El profesor Bacher es jefe y profesor en el Hospital Universitario de Gante, en Bélgica. También es profesor del Instituto de Karolinska en Suecia. Su formación como alergólogo lo hizo en Mannheim y en Düsseldorf, que son ciudades alemanas, y también forma parte de las directrices internacionales de los consensos de área y las guías EPOS también, y es miembro del Consejo del Foro Europeo sobre Investigación y Educación en Alergia, Rhinosinusitis, Rinitis y Asma, y también forma parte de juntas como el Consejo Europeo de Alergia e Inmunología Clínica y la Organización Mundial de Alergia. Entre sus antecedentes importantes igual, pues él fue presidente de la Sociedad Alemana de Alergia de 2007 a 2010 y vicepresidente del 2011 al 2016, y también es editor de la revista de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, antes que nada, pues el artículo nos presenta ciertas generalidades, nos define la rhinosinusitis crónica como la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales de al menos 12 semanas de evolución. Entre la epidemiología y los datos de prevalencia, nos reporta que ocurre al menos en más del 10% de la población en Europa y en Estados Unidos. Y los síntomas más comunes o los que se han considerado como los síntomas cardinales son dolor facial, opresión, descarga nasal, congestión y alteraciones en el sentido del olfato, como pueden ser hiposmia o anosmia. Secundario a ello, también hay datos de inflamación de vía aérea asociada a rinitis que pueden documentarse a través de una endoscopía nasal o también a través de una tomografía. En la imagen de al lado podemos notar las formas en las que los clasifica. Hay dos tipos de clasificaciones dependiendo del fenotipo, y esto es respecto a si posee o no la característica de poliposis nasal. En la imagen se puede observar los sitios que son muy comúnmente afectados en la rhinosinusitis crónica sin pólipos nasales, que realmente es el seno etmoidal, los cornetes superior, medio y también el cornete inferior y ciertas áreas, sobre todo en la mucosa sinusal. Y con respecto a la rhinosinusitis con pólipos nasales, pues también hay afectación en ciertas áreas del seno frontal, en el saco lagrimal, en el complejo osteometal. También es el que la aparición de los pólipos generalmente pues se encuentra sobre todo en la mucosa sinusal, y también hay afectación del meato medio, el conducto nasolagrimal y la hendidura nasal. Son distintos, pero al mismo tiempo también comparten ciertas características, entre ellos pues los síntomas, aunque pues su estado de presentación también es diferente con respecto a la prevalencia de los síntomas, siendo, digámoslo así, en la rhinositis crónica sin poliposis nasal, pues la obstrucción nasal o la congestión, uno de los datos predominantes, lo mismo que secreción nasal. Por el contrario, que la rhinositis crónica con pólipos nasales, pues la pérdida del olfato es uno de los datos más importantes, pero también se acompaña de obstrucción nasal y de congestión, junto con los otros síntomas para hacer el diagnóstico. Bueno, este artículo nos clasifica dos fenotipos importantes, como ya le había mencionado, la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales y la rhinosinusitis crónica sin pólipos nasales. Esto básicamente se determina a través de hallazgos endoscópicos nasales, aunque comparten características similares, como es la ocupación a nivel de nariz y también de senos paranasales. Entre las diferencias más importantes podemos determinarlas a través de la tomografía. Esto nos orienta sobre todo a la ocupación anatómica de las estructuras por el moco.
También los síntomas, como ya hemos comentado, algunos que cursan más que nada con congestión y con descarga, y otros por el contrario cursan con datos de hiposmia o anosmia. También el hecho de establecer estos dos fenotipos va a ser muy importante porque también nos va a dar una orientación al tratamiento. Recordemos que la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales muchas veces se ve mayormente beneficiada de algún procedimiento quirúrgico o también del uso de esteroides intranasales. El riesgo de recurrencia también es importante establecerlo. Muchas veces la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales, dependiendo de los procedimientos quirúrgicos que se realizan, tiene mayor riesgo de recurrencia, sobre todo si tiene comorbilidades asociadas, como pudieran ser incluso la rinitis y el asma. Bueno, entre las similitudes es que comparten un mecanismo muy similar, sobre todo de afectación fisiopatológica. Entre ellos, pues el dato más característico es la remodelación estructural. Esta remodelación estructural se basa básicamente en los depósitos de colágeno y elastina que producen las células y que cambia la barrera epitelial. Hay varios tipos de procesos inflamatorios que influyen en la rhinosinusitis crónica. Los más descritos son la inflamación de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los distintos tipos de inflamación, como podemos ver en la tabla lateral, van mediados sobre todo por células T cooperadoras y también involucran otras células que pudieran ser las citocinas y células típicas involucradas. Dependiendo del tipo, en el tipo 1, las células afectadas son la célula TH1 y las células linfoides innatas del tipo 1 y las citocinas típicas generalmente son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Varía mucho las características, incluso en las células involucradas típicas, que generalmente afectan neutrófilos y células natural killer. Aquí el más importante, o sobre todo el que ya ha sido descrito por la cantidad de la prevalencia y sobre todo por su asociación también al asma, es el tipo inflamatorio número 2. Su característica importante es la activación, como vamos a ver posteriormente en la explicación de la fisiopatología, de células TH2 y también de células linfoides innatas del tipo 2. Las características de las citocinas típicas que van a producir los procesos inflamatorios, que posteriormente van a estimular la producción excesiva de moco y también las características en forma de cristales que le da su dato característico de la rhinosinusitis crónica van a ser interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10 e interleucina 13. Y van a afectar a células que producen inmunoglobulina E, células del tipo B, también los mastocitos y los eosinófilos. Con respecto al tipo 3, no está descrito todavía características propias de inflamación. Se sabe que afecta a receptores de células TH17 y células linfoides innatas del tipo 3, y la citocina típica que estimula es la interleucina 7 y la interleucina 22, que va a hacer su efecto sobre los neutrófilos. Bueno, con respecto a la epidemiología, antes se pensaba que la rhinosinusitis crónica era de las enfermedades más comunes. Esto debido a que en muchas ocasiones es subestimada con respecto al diagnóstico de ciertas herramientas clínicas en los cuales algunos hospitales tienen difícil acceso, como pudieran ser en algún momento una tomografía axial computarizada o también una endoscopía nasal. De igual manera, actualmente, alrededor del 40% de los pacientes que reportan en algún momento en los estudios que se han venido investigando que tienen un diagnóstico de rhinosinusitis crónica, la mayoría pues está basada únicamente en los síntomas y no hay una muestra que realmente nos especifique o nos indique que hay evidencia tanto endoscópica como radiológica de la enfermedad. Y recordemos que la inflamación corroborada pues es uno también de los criterios que apoyan el diagnóstico. Estos criterios diagnósticos también generalmente ahorita se están basando en los síntomas de la guía EPOS, que es el documento de posición europea sobre sinusitis y pólipos nasales, que generalmente le da un peso mayor a los síntomas clínicos, a los 4 síntomas cardinales que habíamos comentado, y esto aumentó la estimación y la comparación a nivel regional de la prevalencia de la rhinosinusitis crónica, que es diferente en cada parte del mundo. Según la red de excelencia de los estudios europeos para rhinosinusitis crónica,
La prevalencia global se estima en aproximadamente un 10.9%. En países como Brasil se estima aproximadamente un 5.5% de prevalencia, a diferencia de otros países como China, que reporta un 8%, Corea del Sur con un 8.4% y Estados Unidos, que es el que mayor prevalencia tiene, reportándose con un 11.9%. Esta variación entre los distintos países puede ser atribuible ciertamente a diferencias tanto en factores de riesgo como también factores del medio ambiente que pudieran estar asociados sobre todo a tabaquismo y a irritantes ambientales. Esta epidemiología, o más bien esta prevalencia, está documentada únicamente en adultos y sí hay antecedentes conocidos en niños en los cuales pues, se reporta que también ha habido casos documentados, pero pues la epidemiología específica es desconocida. Recordemos que también la rhinosinusitis crónica es una enfermedad que se instaura mayormente en la etapa adulta y que tiene un promedio de edad media de aproximadamente un 50 años. Este artículo que también se comenta con respecto a los pacientes que padecieron rhinosinusitis crónica y la prevalencia que había con pólipos nasales y sin ellos, estudió 126 pacientes y encontró que hay una mayor prevalencia con respecto a los síntomas en pacientes con rhinosinusitis crónica sin pólipos nasales versus a los que tenían pólipos de dolor facial, presión y cefalea. Esos eran los síntomas más característicos en los pacientes que no tenían pólipos. Y midió parámetros clínicos y también fenotipos de la enfermedad, comparándolos con pólipos y sin pólipos nasales. Por el contrario, también determinó una mayor prevalencia de síntomas en los pacientes que tenían rhinosinusitis crónica con pólipos nasales y ellos, la mayor cantidad de síntomas que presentaban, los que eran mayor prevalentes, eran la obstrucción nasal y también, como ya hemos mencionado, datos de alteración en el sentido del olfato, que era anosmia e hiposmia. Bueno, también nos hacen énfasis en los factores de riesgo. El artículo refiere 4 muy importantes, que son los factores genéticos, ambientales, anatómicos y ciertas comorbilidades muy específicas. Los más importantes, entre ellos los genéticos, pues se han descubierto serias secuencias de genes, sobre todo mediados por inflamación de tipo 2, que van a activar células dependientes de inmunidad innata y también canales iónicos. Entre ellas, pues el más asociado es el receptor de sabor amargo. El otro, uno de los ellos y también importantes, son los factores ambientales. Dentro de los estudios, o lo que nos comenta este artículo, es que los niveles de contaminación se han estudiado para determinar si influyen en el desarrollo de rhinosinusitis crónica, pero no hay evidencia suficiente o sustancial que nos apoye esta aseveración. Los dos que sí se han documentado, que son factores ambientales, que incluso influyen en el desarrollo y posteriormente como un factor de riesgo para la cronicidad de esta patología, son el humo del cigarro y la exposición a gases químicos u ocupacionales. Entre los factores anatómicos también han sido estudiados varios, las variantes sobre todo de algunos de ellos. El más importante o el que menciona este artículo es la concha bulosa, pero no hay ninguna diferencia con respecto a padecer posteriormente rhinosinusitis crónica con respecto a alguna alteración anatómica en comparación con controles sanos, por lo que estos estudios pues realmente son poco relevantes y no tienen una evidencia sustancial. Lo que sí se ha documentado es que hay ciertos factores, sobre todo con respecto a comorbilidades que también desarrollan respuesta inflamatoria de tipo 2, que pudiera influir también en el desarrollo y en la cronificación de esta patología, entre ellos la rinitis alérgica, el asma y el eczema. Con respecto a la fisiopatología, que es la parte más importante para entender cómo sucede la respuesta del epitelio nasal, en la primera imagen, pues tenemos el epitelio nasal que es prácticamente sano. El epitelio nasal es básicamente una barrera física e inmune que está colonizada por organismos comensales, pero esos organismos no son patógenos.
Su función o la función más importante del epitelio nasal es equilibrar la cantidad de líquidos y electrolitos en su superficie y también es de proteger, ya que degrada y neutraliza partículas y toxinas. Cuando hay una afectación o cuando hay una alteración o algún mecanismo tanto irritativo como mecánico también incluso a veces infeccioso a nivel del epitelio nasal, va a haber una alteración de esta barrera. Esto va a producir defectos tanto de proteínas de unión como disminución de antiproteasas protectoras y secundario a eso va a haber alteración tanto en los productos antimicrobianos y de transporte de líquidos y electrolitos, lo cual en la rinocinositis crónica pues pierde el equilibrio de líquidos y electrolitos y también pierde su capacidad de degradar y neutralizar partículas y toxinas. Posteriormente, esta afectación a nivel del epitelio nasal va a generar también una afectación de alteración en las estructuras propias de la placa laminar y va a producir alteración de los nervios sensoriales, cuya alteración da los síntomas más característicos que reportan los pacientes, que son picor y también congestión nasal. En esta imagen lo que nos expresa es un epitelio nasal sinusal sano y cómo posteriormente, después de una lesión debido a algún trauma, algún químico o algún agente patógeno, se degrada esa barrera epitelial sana y posteriormente se convierte en un epitelio mesenquimal de transición. Sigue ciertos mecanismos o procesos para volver a regenerarse y que no haya ninguna afectación. Posteriormente, como vamos a ver, en la rinocinositis crónica, estos mecanismos se ven afectados. Entonces, lo que nos quiere dar esta imagen, al menos aquí hay una lesión. En la parte roja es cuando ya hay un tejido inflamatorio, es como una especie de semáforo, este círculo de colores. Entonces, en la parte roja nos explica que hay bastante inflamación y empieza a haber desnaturalización desnaturalización celular. Posteriormente empieza a haber una regeneración con migración de estas células y empiezan a proliferar, o sea, empiezan a hacerse, a hacer más clonaciones y a duplicarse y estas empiezan a agregarse, o sea, empiezan a juntarse para que de una u otra forma sigan al siguiente paso del esquema, que es una diferenciación de estas células y formen unas estructuras ya saludables. Continúan migrando para que las uniones del epitelio se desarrollen adecuadamente y al final forman uniones estrechas entre estas células para que el epitelio se regenere. Entonces, en un epitelio sano, primero hay una agresión, posteriormente va disminuyendo el nivel de intensidad hasta una parte verde o azul en la cual pues el epitelio ya está completamente regenerado. Esto no pasa en la rinocinositis crónica. En la rinocinositis crónica, la lesión debido a algún trauma químico o agente patógeno inicia el proceso que hemos comentado anteriormente de generación de un epitelio mesenquimal transitorio con desnaturalización, migración y proliferación. Desgraciadamente, después de esta etapa, hay una etapa muy característica que se llama acantosis. La acantosis se define como la proliferación excesiva de las células sin un orden específico y un reordenamiento o más bien un amontonamiento de estas células, lo que posteriormente va a llevarnos a una reparación secundaria. Aunado a esto, otro de los procesos en los cuales radica sobre todo la fisiopatología de la rinocinositis crónica es la acantolisis. La acantolisis se define después de que hay una acantosis, que es una proliferación excesiva o una acumulación de las células. Estas muchas veces pierden esas proteínas de unión y entre ellas se forman ciertas vesículas, o también los que nosotros conocemos como trampas, que evitan que se diferencien, que estas mismas formen uniones estrechas y que se vuelva a generar estructuras saludables, haciendo que este efecto se perpetúe y se acumule sobre todo una capa mayormente engrosada, que es lo que va a evitar realmente en algún momento cierta
predisposición al uso de determinados medicamentos y que pueden absorberse de manera adecuada en el epitelio nasal. Con respecto a esto, en esta imagen, lo que nos explica es cuáles son los mecanismos inmunológicos que están involucrados. En la primera, pues toda la parte de aquí, o sea, todo esto es epitelio nasal, que generalmente se ve afectado con irritantes, alérgenos y bacterias. Cuando hay una afectación o cuando hay una agresión más bien, estas van a activar las células dendríticas. Las células dendríticas expresan interleucina 25, linfopoyetina estromal tímica y también interleucina 33. Estas activan las células TH2 y las células linfoides innatas activadas del tipo 2, las cuales son muy similares a las TH2 y la única diferencia o el dato más característico es que no expresan receptores para células T en su superficie. Posteriormente, estas células van a activar los mastocitos para liberar otras interleucinas, que en el caso de los mastocitos son la interleucina 5 y la interleucina 13. Con respecto a la alteración o más bien la inflamación que se produce en las células TH2, estas tienen ciertas células específicas por las cuales van a hacer su función inflamatoria. El primero, al activarse las células TH2, van a expresar en la superficie del epitelio células inflamatorias como quimiosinas, mucina y óxido nítrico. Estas mediadas sobre todo por la interleucinas 4 e interleucina 13. También la inflamación a través de la interleucina 5 va a activar los eosinófilos. Los eosinófilos van a expresar interleucina 5R alfa, que va a contribuir a la degranulación o a la secreción eosinofílica, que tiene bastante intervención con respecto a la capacidad del moco para ser más soluble. Las anteriores células, las quimiosinas, la mucina y las células del óxido nítrico, su función básicamente va a ser activar interleucina 4R alfa para estimular las células cáliz, que van a ser las células que van a producir moco. Otro de los mecanismos por los cuales se explica la rhinosinusitis crónica es que al haber una afectación de las células TH2, también se van a estimular los mastocitos, los basófilos y las células B. Estas mediante interleucinas 4 e interleucina 13. Con respecto a las células B, estas van a expresar en la superficie interleucina 4R alfa, que va a producir mayores interleucinas inflamatorias, que van a ser la interleucina número 13 y la interleucina número 5. Con respecto a esto, igual la interleucina 4 va a afectar tanto a los mastocitos como a los basófilos. Estas van a expresar sustancias que influyen mucho en la fuga capilar, como los autacoides, las proteasas, los proteoglicanos y también citocinas de tipo 2. Al haber una afectación en el lecho vascular, estas sustancias proinflamatorias van a hacer que aumente la cantidad de fibrina y que disminuyan los mecanismos por los cuales se degrada el fibrinógeno, haciendo que el moco, o más bien las características del moco, se hagan más duras, y estas contribuyan sobre todo a la característica del moco más espeso en la rhinosinusitis crónica. De entre las otras células que han sido alteradas, con respecto a los macrófagos van a aumentar la producción del factor 13A, que va a impedir que esta fibrina se degrade y que al mismo tiempo le va a dar la consistencia característica en forma de cristales al moco en los pacientes con rhinosinusitis crónica. Entonces, en esta imagen, lo que podemos observar es básicamente los componentes o la forma en la cual se expresa el moco en la rhinosinusitis crónica. Se debe primeramente a la degranulación de los eosinófilos, que van a expresar trampas que van a ser redes de DNA junto con la fibrina que produce la fuga vascular, y van a dar el aspecto del moco en forma de cristal, que se conoce como cristales de Charcot-Leyden.
Todo esto va a influir en la consistencia final del moco característico y espeso de la rinocinositis crónica, que a la larga va a producir un daño epitelial. Bueno, con respecto igual a otros de los mecanismos por los cuales se podría explicar la fisiopatología, la función mucociliar inmunidad innata, esto va a tener una alteración a nivel de los defectos de la barrera, sobre todo a nivel de la frecuencia del movimiento ciliar. Este va a ser normal, pero la viscoelasticidad, como ya hemos comentado, las características estructurales del moco van a ser altas. El dato más característico o más importante por el cual se pudiera explicar es en la fibrosis quística, con la mutación del gen CFTR, en el cual hay una afectación de los canales de cloro, por lo cual las secreciones se vuelven más espesas. Hay cierta colonización de determinados patógenos que producen ciertas toxinas que dañan estos cilios, entre ellos la pseudomonas, el Haemophilus influenza y también el Streptococcus. Estas sustancias van a producir, bacterias van a producir toxinas o sustancias que van a ser cilioestáticas, o sea, que van a afectar el movimiento de los cilios, y también ciliotóxicas que van a afectar los cilios como estructura propiamente. La disfunción epitelial también va a jugar un papel importante en la rinocinositis crónica, sobre todo para conducir la activación de determinados procesos inmunes innatos, entre ellos los asociados sobre todo a receptores similares a TOL, también a receptores del sabor amargo, moléculas de unión o endotoxinas, y también péptidos antimicrobianos y enzimas que median la defensa del huésped. Es importante también establecer dentro de la rinocinositis crónica uno de los factores importantes o que tiene mayor prevalencia es la producción de pólipos. Hay ciertos mecanismos hipotéticos sobre el crecimiento. Entre ellas, hay teorías sobre todo para pseudoquistes, alteraciones en edema y también en la estructura y la función de glándulas submucosas. Y esto tiene que ver sobre todo con una relación emergente entre la disfunción epitelial y los receptores de inflamación de tipo 2, junto con los depósitos de fibrina secundarios a una fuga vascular, lo cual va a promover la activación de la trombina, va a escindir el fibrinógeno, y esto, la activación de trombina se va a ver sobre todo entrelazada, ya habíamos visto, por la activación de los macrófagos, los cuales van a producir un factor que es el factor 13A, y tras la exposición a la interleucina 13, el epitelio va a expresar bajos niveles del activador del plasminógeno. Entonces, esto va a reducir la fibrinólisis y va a hacer que estas sustancias, sobre todo la fibrina, queden encapsuladas en el pólipo. Básicamente, los estudios que se han hecho para examinar el pólipo demuestran que su componente principal es fibrina y agua que queda atrapada en una malla, y para esas características generalmente es más común en pólipos no tipo 2, en no eosinofílicos y también en pólipos eosinofílicos. Hay un impacto también que puede explicar parte del mecanismo, sobre todo inflamatorio, de la inmunidad bacteriana. Esta es una respuesta inflamatoria de tipo 2 y establece una teoría de la higiene en la cual pues prácticamente ahora las enfermedades, por el uso y abuso de los antibióticos, las enfermedades bacterianas han quedado relegadas, e incluso este tipo 2 de inflamación, al verse afectada, pues aumenta la respuesta alérgica en el individuo. ¿Cuál es el mecanismo? Pues los mecanismos son la interrupción, sobre todo la interrupción de las bacterias a través de las proteasas bacterianas y toxinas que forman los poros. También liberan ciertas alarmas, sobre todo de diferenciación celular, y también liberan histamina a través de los leucocitos o los mastocitos que son activados. La característica más importante, pues, está basada en una inflamación de tipo 1 y 2, que muchas veces contrarresta la respuesta inflamatoria de la inflamación de tipo 2. Las bacterias generalmente están más asociadas al impacto de la inmunidad con respecto a la respuesta alérgica subsecuente. Son la Clamidia trachomatis, la Clamidia pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenza, y el más característico que se aborda, sobre todo por la producción de superantígenos, es el Staphylococcus aureus.
Con respecto al Staphylococcus aureus, generalmente este posee un arsenal extenso de respuestas de señalización. Generalmente son al menos 26 genes codificados para superantígenos y van a producir ciertas toxinas, las cuales van desde superantígenos que producen intoxicación alimentaria, que se denominan como enterotoxinas, y otras que se denominan de tipo enterotóxicas. Uno de los ejemplos principales es la delta toxina, que va a inducir directamente la degranulación de mastocitos, y también la toxina alfa, que es la formadora de poros y de proteasa celular B8, que va a afectar sobre todo a las uniones epiteliales estrechas. Bueno, con respecto a esto, estas proteínas tipo proteasa de la serina van a actuar según estudios en ratones, y van a provocar que haya una respuesta aumentada de producción de IgG, que está documentado generalmente en pacientes asmáticos. Recordemos que el asma incluso comparte una respuesta de tipo 2 inflamatoria junto con la rinosinositis crónica. A este tipo también del Staphylococcus aureus produce el superantígeno, el cual se define como pues la afectación en células T que reaccionan a antígenos convencionales, generalmente es 1 sobre 10.000 o incluso sobre 100.000, y que expresan aproximadamente hasta un 20% de las células T. Esto no es algo muy común porque la mayoría de los individuos generalmente tienen antígenos neutralizantes, en su mayoría dependientes de IgG. Y las células TH2 en estos pólipos pues generalmente reaccionan a superantígenos, y lo que van a hacer es que van a aumentar la liberación de interleucinas, que son la 4, 5 y 13, y que también medían la respuesta inflamatoria. Por último, pues se ha encontrado en tejido de pólipo nasal que sí existe, secundario a esta afectación, una respuesta local que es mediada por inmunoglobulina E. ¿Cuál es la respuesta de estos superantígenos? Pues generalmente se ve afectada el superantígeno en el primero, en la imagen A, pues evita el procesamiento de la presentación del antígeno. Recordemos que produce un péptido entre el receptor de célula T y también el complejo de histocompatibilidad de clase 2 en las células presentadoras de antígeno. Entonces, esto va a evitar el procesamiento de los antígenos convencionales y va a evitar que se desarrolle posteriormente un péptido antigénico. Con respecto a la otra imagen, que es el antígeno convencional, estas células, que van a ser células presentadoras de antígeno, pueden internalizarse más bien, o interiorizarse en la célula presentadora de antígeno, y posteriormente van a generar o procesar péptidos que van a ser expuestos a la célula T a través del complejo entre el complejo de histocompatibilidad y el receptor de célula T, lo cual va a activar células T específicas. Van a inducir posteriormente su diferenciación, y estas células van a dar como resultado la activación de células T cooperadoras, que van a ser las células TH1, TH2 y TH17. Otro de los mecanismos por los cuales los superantígenos también influyen en la respuesta alérgica es a través de la activación policlonal de células TH2. Estas muchas veces van a cruzar los receptores de células TH2 de los complejos de histocompatibilidad de las células presentadoras de antígeno. Aquí. Estas células, independientemente de su especificidad para las células T, van a activar la respuesta de las células TH2, y estas van a producir citocinas de tipo 2, que son la interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, y van a exacerbar o aumentar la respuesta inflamatoria de tipo 2. También hay ciertos antígenos convencionales que van a ayudar sobre todo a las células B específicas, que tienen un receptor de célula B que va a reconocer los superantígenos con receptores específicos de la célula B. Estos, al reconocerlos, van a procesar péptidos que posteriormente van a influir en el complejo de histocompatibilidad para la estimulación de las células T, pero su dato más característico, o la teoría que apoya más ese sustento, es que la célula B
va a producir anticuerpos específicos para el superantígeno que posteriormente va a reconocer. E incluso las células B van a diferenciarlas y también van a producir estos anticuerpos específicos que posteriormente también han sido o pueden medirse en el suero humano. Con respecto a otros de los mecanismos de función de los superantígenos, generalmente con respecto a las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, el enlace que existe entre ellos muchas veces puede cruzar y puede producir directamente, bueno, la célula T va a producir directamente interleucina 4, que puede ser con su capacidad para eludir sobre todo procesos que van a inducir a un cambio de clase de inmunoglobulina independiente de la especificidad del antígeno de la célula B, y va a producir células, o más bien inmunoglobulina G específica policlonal. Y por último, con respecto a los alérgenos convencionales, las células B que van a recibir cierta ayuda, sobre todo por las células TH2 productoras de interleucina 4, estas van a recibir ayuda y van a cambiar su clase de anticuerpos, lo que les va a generar que en algún momento puedan producir IgE específica para el superantígeno. El artículo igual nos refiere con respecto a las manifestaciones clínicas. Ya habíamos mencionado que son 4 los síntomas cardinales o más importantes. Sin orden de diferencia, pues el primero es el dolor o la presión facial. Posteriormente hay secreción nasal, que puede ser anterior o posterior, congestión nasal y afectaciones en el sentido del olfato, entre ellos hiposmia o anosmia. Debe cumplir un criterio, al menos 2 de los síntomas con respecto a una duración de al menos 12 semanas, y puede incluso presentar otros síntomas el paciente, pero pues no son tan específicos como para considerarse síntomas cardinales. Entre ellos, la fatiga, el malestar, presión auditiva, ronquera y tos. Hay ciertos datos que nosotros debemos de considerar, sobre todo para sospechar de alarma, cuando un paciente tiene un sangrado nasal recurrente y sobre todo cuando es unilateral. Esto nos va a hacer sospechar de descartar sobre todo de una masa nasal. Hay que buscar intencionalmente cambios en el contorno facial o desplazamiento de contenidos orbitales, muchas veces asociado a malignidad y con la necesidad de una valoración especializada. Dentro de las evaluaciones diagnósticas, la más importante es un interrogatorio dirigido completo y también una exploración física, sobre todo en el área de la nariz y la cara y también del cuello. Hay ciertas pruebas específicas que nosotros podemos realizar o estudios paraclínicos que igual nos ayudan. Entre ellos la rinoscopía anterior para ver las características anatómicas y también características del moco. La endoscopía nasal, que hasta ahora es el gol estándar para definir realmente si hay presencia o no de pólipos nasales. La tomografía, la cual nos va a orientar a la ocupación y a la afectación anatómica de los senos paranasales y también de las estructuras anatómicas de la nariz. Y por último, la resonancia magnética, que también la refieren, pero que es muy poca, muchas veces poco utilizada y sobre todo se utiliza para estudios de investigación clínicos. Otra de las características importantes que refiere este artículo es también con respecto al endotipado. El endotipado nos va a dar sobre todo una situación en la cual puede mejorar el tratamiento con respecto al tipo de inflamación por el cual se ve afectado el paciente en su rhinosinusitis crónica. El que ha sido más ampliamente estudiado es la inflamación de tipo 2, que se encuentra en rhinosinusitis crónica con pólipos nasales. Esta expresa, ya habíamos comentado, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13 y también un mayor número de eosinófilos e inmunoglobulina total aumentada. Este tipo de inflamación también está asociado al asma en un 70% y nos dice que al tener un paciente que en algún momento tenga un tipo 2, pues la recurrencia de la cirugía tras los 18 meses va a ser aproximadamente el 40% y a los 3 años de un 70%.
La importancia del endotipado es que clínicamente es significativo, va a predecir el pronóstico de la enfermedad y también va a apoyar el manejo de la enfermedad. Hay ciertos biomarcadores indicativos, sobre todo para asociar al tipo 2, aunque pues no todos han sido estudiados completamente. Entre ellos, el asma de inicio tardío, la eosinofilia tisular en la muestra quirúrgica, también datos de eosinofilia en sangre mayor a 300 células por microlitro y IgE sérica total mayor a 50 unidades por litro y la presencia de IgE para el superantígeno. Con respecto a esto, pues los que han sido estudiados realmente es el asma de inicio tardío y los eosinófilos sanguíneos mayor a 300 células por microlitro como biomarcadores muy indicativos o muy característicos de la inflamación de tipo 2. Otros tienen asociación menos fuerte, pero pues la rinitis, entre ellos son la rinitis alérgica y el asma en la adolescencia, y también la recurrencia de la enfermedad después de una cirugía previa o la respuesta a los corticoides orales. Los tipos 1 y 3 no han sido completamente estudiados. Cada uno de los fenotipos de rinocinositis crónica tiene ciertas características clínicas. Utilizan 5 criterios o parámetros realmente para establecerlos. La endoscopía nasal, generalmente pues suele ser de aspecto normal. En la rinocinositis crónica sin pólipos nasales, y generalmente un tercio tiene edema y mucopurulencia del meato medio. Con respecto a la rinocinositis crónica con pólipos nasales, pues los pólipos se pueden ver y hay edema aún después de la cirugía. Con respecto al patrón sintomático, ya hemos dicho, hay presión facial y descarga anterior y posterior sin pólipos nasales, y la característica con pólipos nasales es la pérdida del gusto y el olfato y la congestión nasal. También el asma como comorbilidad, pues también influye en un porcentaje mayor en la rinocinositis crónica con pólipos nasales, sobre todo a la inflamación de tipo 2, y la recurrencia de cirugía pues es mayor, el 80% en la inflamación tipo 2 y un menos de un 10% en la inflamación no tipo 2, a diferencia de pues que no es necesaria la cirugía cuando hay rinocinositis crónica sin pólipos nasales. Asociada a enfermedad respiratoria asociada a aspirina, pues es raro en la rinocinositis crónica sin pólipos nasales, y hay documentado de un 10 a un 30% en la rinocinositis crónica con pólipos nasales. Con respecto a su prevención, hay que centrarnos en causas y factores de riesgo modificables, sobre todo modificar el estilo de vida del paciente, aumentar su inmunidad y también evitar exposición a toxinas inhaladas. Evitar uso irracional de antibióticos, sobre todo únicamente establecido en reagudizaciones de la rinocinositis crónica, y también la terapia actual pues va a prevenir, la terapia actual sobre todo es la prevención a niveles de tipo 2 y tipo 3, cómo tratar la enfermedad y limitar el daño. Con respecto al tratamiento, pues el tratamiento angular van a ser los corticosteroides intranasales en pacientes con síntomas leves, es el tratamiento de primera línea, y también la irrigación sanguínea. Esto va a reducir los síntomas, muchas veces reduce el tamaño del pólipo y da una mejoría moderada en la obstrucción nasal, en la rinorrea y en la anosmia. Si esto fracasa, o podemos pasar a un tratamiento de segunda línea cuando los síntomas son síntomas moderados o graves, o hay fracaso en la primera línea. Se da un ciclo corto de corticoides orales, y esto ayuda en la reducción del pólipo, en la disminución de síntomas nasales y en la incidencia de la rinocinositis. Con respecto al tratamiento, podemos establecer los dos fenotipos, y se establecen pautas como un glucurioide nasal por 3 meses más un macrólido en el caso de una rinocinositis crónica sin pólipos nasales, y con pólipos nasales pues se utilizaría un glucocorticoide nasal con otro antibiótico por 3 meses, como podría ser la doxiciclina, y pensar en glucocorticoides sistémicos. Si no está controlada, pues utilizar glucocorticoides nasales por largo tiempo. Si no hay control, hay que pensar en el endotipado. Si es tipo 1, hay cirugía más retiro de pólipos, y si es tipo 2, pues utilizar un biológico. En el caso de la rinocinositis crónica sin pólipos nasales, que no tiene un control, pero una tomografía para buscar intencionalmente alguna alteración anatómica, y posteriormente, dependiendo de las características, puede realizar cirugía endoscópica de senos paranasales funcional. Con respecto a la cirugía, pues hay unos que no requieren esteroides orales, en el caso de los pacientes que no requieren esteroides orales por más de 2 años, y pacientes que han tenido rinocinositis crónica con pólipos con asma y que se han encontrado exacerbados generalmente con enfermedad asociada a AINES, y también estos procedimientos pueden ser limitados o extendidos.
Las cirugías extendidas incluyen la de los ROP modificado y el Draft 3, además de maxilotomía medial endoscópica y megaantrostomía y perforación esfenoidal. Con respecto a los antibióticos, pues la evidencia es limitada para su uso fuera de exacerbaciones anatómicas. Y hay que, en la cirugía, pues la base es abrir el seno obstruido y no existen todavía directrices claras sobre la indicación para una cirugía específica dependiendo del endotipo de la rinoceronidis crónica. Y dependiendo del abordaje, es la condición de la cirugía que se suele utilizar. Bueno, su función objetivo va a ser eliminar el tejido inflamatorio y va a crear aberturas más grandes en los senos paranasales y esto va a optimizar la entrega de medicamentos tópicos. Con respecto al tratamiento del endotipado, pues puede apoyar un mayor manejo en la rinoceronidis crónica con pólipos nasales y los glucocorticoides tópicos tienen efectos más fuertes en la enfermedad de tipo 2. También puede estar relacionada con la cirugía de la mucosa con respecto a la conservación y funcionalidad, sobre todo en enfermedades de tipo 2. Con respecto al endotipado y los usos de antibióticos, pues ha estudiado la clotoricina a largo plazo en dosis bajas, sobre todo para la enfermedad neutrófila de tipo 2, y la cirugía de reinicio va a tener como objetivo la eliminación completa de la mucosa sinusal. Esto puede considerarse un objetivo valioso tanto para los anticuerpos monoclonales que se van a estar destinados a interferir en la producción de interleucina 5, 4, 13 y la IgE. Más allá de eso, la calidad de vida sí tiene efectos significativos la rinosinusitis crónica. Actualmente el estudio que más se utiliza es el SNOP-22, que es un instrumento que valida un cuestionario de 22 ítems con 5 subdominios que exploran rinología extranasal, problemas del oído y faciales, problemas psicológicos y también los inducidos por el sueño. También con respecto a la calidad de vida, está demostrado que en estos pacientes también hay afectación, sobre todo a niveles de depresión y ansiedad, trastornos del deterioro del sueño y también de la cognición, que exacerba o aumenta su calidad de vida. Bueno, con respecto a las conclusiones principales de este estudio, pues el diagnóstico y el manejo de la rinitis crónica puede ser más comprendido con la fisiopatología subyacente. Esta va a definir sobre todo rasgos más tratables y biomarcadores que pueden diferenciar los endotipos de la enfermedad. El endotipo se debe de hacer en pacientes que tienen rinosinusitis crónica con poliposis nasal cuando esta no está controlada y que pudieran verse beneficiados de glucocorticoides sistémicos, de alguna cirugía o evitar la recurrencia de la cirugía sinusal. Y también nos menciona que el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal que se va a dirigir sobre todo a la respuesta inmune de tipo 2, ya está registrado por la FDA y también para el tratamiento de la rinosinusitis crónica sin control por corticosteroides y también de la cirugía. Las conclusiones igual nos dicen que pues, bueno, dentro de las conclusiones personales, pues es importante la clasificación nada más de la rinoceronidis crónica para dirigir un abordaje y un tratamiento específico y el endotipado debe ser considerado sobre todo en pacientes crónicos con estados de gravedad y mal control y siempre vamos a requerir de un manejo multidisciplinario por otorrinolaringología, incluso a veces por neumología, para mejorar la atención integral de los pacientes. El segundo artículo que vamos a comentar es el sentido del olfato en la rinoceronidis crónica. Pues cuando hay una disfunción del sentido del olfato, esto tiene una mayor repercusión e impacto en la calidad de vida. Va a aumentar la intoxicación alimentaria, pues porque uno puede detectar adecuadamente los olores, va a reducir el apetito, esto va a conllevar a desnutrición, esto disminuye la reacción de la respuesta a la inmunidad y también empeora condiciones patológicas preexistentes. Hay una encuesta que es la Olfacat, que dice que hay una prevalencia de disfunción olfativa del 19.4%. Esta encuesta se va a reportar en aproximadamente 13% de la población estadounidense de 40 años o más. Y también consideran la pérdida del olfato como un factor de riesgo independiente para el aumento de la mortalidad. Las causas de pérdida del olfato adquirida van a incluir virus respiratorios, lesión cerebral traumática, afectaciones en la rinositis, sobre todo infecciones de vías aéreas superiores, rinitis, enfermedades neurodegenerativas y también tumores, así como exposición a sustancias y iatrogénicos. Básicamente aquí explica la fisiopatología del olor, que ciertos olores van a alcanzar el epitelio olfativo. Aquí existen cerca de 30 millones de neuronas receptoras que van a expresar 350
receptores olfativos diferentes y esto se va a procesar en el bulbo olfatorio para que posteriormente los centros olfativos manden una respuesta al cerebro, sobre todo en el sistema límbico de las emociones, y la corteza olfativa ya las proyecta. Hay ciertos mecanismos en la pérdida del olfato, sobre todo en la combinación mecánica obstructiva. Hay mala transmisión de los olores en la hendidura olfativa y esto va a ocasionar un desprendimiento del epitelio olfatorio, como ya has mencionado, con alteración de las neuronas capaces para detectar estos olores, lo cual va a reducir el sentido del olfato. Ya habíamos comentado esto, se puede dividir en sin pólipos y con pólipos nasales y para su evaluación utiliza ciertas escalas analógicas visuales, pruebas olfativas, las cuales la Universidad de Pensilvania es la más usada en América, cuestionarios de calidad de vida, la prueba de los palitos de olores o sniff sticks y también las pruebas psicofísicas que miden detección olfativa de memoria y reconocimiento y la identificación de elección forzada. Y por último, en población hispana, el último que está más recomendado, pues la prueba de olfato de Barcelona 24, que incluye una gustometría química para discernir entre problemas del gusto y problemas del olfato. Cuando hay pérdida del olfato, esto va a ser un marcador de gravedad, sobre todo en pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales, aumenta las comorbilidades y también aumenta las infecciones de vías respiratorias. Estas pueden ser bronquiectasias, asma y alteraciones en los aires. El tratamiento básicamente, ya lo habíamos comentado, corticosteroides intranasales. En algún momento se puede utilizar un ciclo corto de corticosteroides sistémicos, sobre todo debido a la reducción de la inflamación obstructiva y también a la regeneración del epitelio olfativo. Y la recomendación se trata únicamente en la disfunción olfativa secundaria a rhinosinusitis crónica. Aquí, la cirugía con respecto a la mejoría del olfato tiene un papel muy pobre en la rhinosinusitis crónica. Y por último, uno de los anticuerpos monoclonales, sobre todo asociados al receptor interleucina 4R alfa, que activa interleucinas 4 y 1.13, es el dupilumab. Este está aprobado por la FDA en pacientes con rhinosinusitis crónica que no responden a tratamiento con corticosteroides y actualmente pues tiene niveles de resultados significativos. Se utiliza generalmente en la pérdida del olfato, cuyo principal criterio de uso. Las conclusiones de este artículo nos dicen que la pérdida del olfato es un síntoma muy frecuente y difícil de tratar, afecta la calidad de vida del paciente, es un marcador clínico de gravedad, está asociado a respuesta inflamatoria de tipo 2 y las opciones terapéuticas son corticosteroides, cirugía y terapia biológica. Mis conclusiones personales son que muy pocas veces se le da especial atención, sobre todo en este síntoma, y las terapias con biológicos son prometedoras para mejorar las condiciones de la pérdida del olfato. Además de que no muchas veces se realizan escalas de evaluación del olfato, pero deben ser aplicadas en todos los pacientes con rhinosinusitis crónica y deben ser más precisas o buscar intencionalmente en los que manifiesten tengan alguna manifestación subjetiva de pérdida del olfato. Y eso sería.